Llegó el otoño y con él partió. Era la estación en la que disfrutaba cómo se asentaba el sol sobre las copas de los árboles y la brisa suave no llegaba ni a quemar como en verano ni a enfriar como en invierno. A don Javier Villarreal Lozano le deslumbraba la belleza y en la inteligencia descansaba su interés, en la inteligencia y el conocimiento, y a ello dedicó sus afanes, sus trabajos y sus días. Mi primer contacto con mi maestro fue en el salón de clases de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en agosto de 1986. Era la primera hora del día, del primer día de clases, y a todo el grupo nos llamó la atención su manera de andar, su distinguida presencia, taza de café en mano, y la forma en que contrastó la inmediata imagen que nos forjamos de él, serio y formal, con el hombre sencillo, agradable y muy divertido que podía llegar a ser, que contagiaba su sonrisa. Ese año, el último día de ese mes, perdería yo a mi abuela paterna. Por no poder ir a clases, me disculpé al día siguiente y fue una sorpresa para mí que estaba tan al tanto del fallecimiento de mi abuela y del conocimiento de mis familiares. Nuestro grupo, la sexta generación, tuvo con él una magnífica relación, lo que se repitió con las siguientes a lo largo de los años, de las 4 décadas que dedicó a lo que él tanto amó, disfrutó tanto en su amada alma mater, la Universidad Autónoma de Coahuila. Incluso la nombramos Vicente Leñero, por habernos imbuido en sus clases de prensa la pasión por el oficio, el amor por la palabra y la limpieza de cada texto. El reto de la hoja en blanco. Todos cuantos tomamos sus clases vimos en ese reto la gran oportunidad y a la que él nos impulsaba con vigor y mucho, mucho rigor. Tuve la enorme fortuna, el gran privilegio que da la vida de colaborar con él, agradecida siempre de haberme invitado, de verlo cada día empezar emocionado las jornadas de trabajo, de verlo preparar amorosamente sus libros. Hombre de libros, contaba cómo su madre, su padre, sus hermanos y hermana, así como sus tíos, fueron figuras emblemáticas para su iniciación en la lectura. Su madre lo invitaba a que leyera todas las noches, ella misma una gran lectora que le abrió las puertas, como él mismo lo decía, al maravilloso universo de las palabras. En su casa siempre hubo libros, revistas, periódicos y discos. Era toda una atmósfera en la que él abrevó y la que él mismo creó a su alrededor. Culto y sensible, invitaba con su solo ejemplo, con sus conversaciones, en su cátedra, a la lectura, la que veía para enriquecerse. Estas eran sus palabras: saber en dónde estamos parados en el mundo. La música formó parte de su entramado vital. Gustaba de escuchar boleros, de entonar notas italianas y de recordar a Tchaikovsky, de quien disfrutaba conversar de la obertura 1812 y el lago de los cisnes. El conocimiento siempre fue para obsequiarlo. Don Javier Villarreal Lozano era un hombre generoso que compartía sus saberes y disfrutaba cuando alguien encontraba una dirección distinta a la suya propia. Cuando una nueva idea toca la puerta, abran su inteligencia a ella, nos decía, citando a José Ortega y Gasset. Y enseguida bromeaba, porque eran muy inteligentes estos dos señores, Ortega y Gasset. La poesía. Estaban entre sus poetas favoritos Federico García Lorca, Manuel José Otón, Ramón López Velarde. Disfrutaba recitando poemas completos y compartía alrededor de ellos su vasto conocimiento, en qué momento se habían escrito, a quién se habían dedicado, qué personaje o escenario estaban involucrados. Era una verdadera delicia escucharlo. La última que le recuerdo haber escuchado fue la de Renato de Leduc, del tiempo. Escribía libros con pasión. A cada nuevo hallazgo, emocionado, compartía el nuevo dato que iría a parar a las cuartillas en las que se ufanaba y se abstraía. Tenía una capacidad admirable para abstraerse y emprender largas jornadas de trabajo que se tradujeron en numerosos libros, artículos, conferencias, presentaciones de libros dedicados a las dos ciudades que ocupaban su corazón, Saltillo y Monclova.
Los libros no se terminan, se abandonan. Gustaba de citar, creo, a Jorge Luis Borges, cuando al fin concluía uno, y era fascinante encontrarlo pensando en cuál sería su siguiente obra. Entre muchos más están Mi amada es un verano, Los ojos ajenos, Viajeros en Saltillo, Óscar Flores Tapia, Instantáneas para una biografía, Los diarios de Benjamin Lundy, Los coahuilenses olvidados, Hay Saltillo si tus calles hablaran, Carranza, La experiencia regional, Musquiz, El insurgente olvidado, Abuelo, cuéntame cómo era Saltillo, y el de la Secretaría de Cultura, este último, que en este año coordinó y en el cual también escribió la introducción, la presentación y un trabajo que forma parte de investigación de este libro, Carranza, Legado y Trascendencia. Una constante de sus obras fue dar voz a personajes cuya vida y obra eran escasamente difundidas. El ángulo, la beta que encontraba era la información de personajes coahuilenses a los cuales se les había restado reconocimiento, pese a haber emprendido una gran obra y desarrollado una trascendente labor en las artes, la historia, la literatura o la ciencia. De gran corazón, se condolía profundamente de las penas de los demás. Su mirada estaba puesta en quien necesitara su apoyo, sus palabras. Se preocupaba por quien tuviese un problema o estuviese pasando por un trance difícil y lo solucionaba. Las palabras de aliento estaban puestas y prestas siempre en su rico vocabulario. La ayuda incondicional en sus acciones extendía un manto de protección en torno suyo siempre. Ver geminar una planta le causaba alborozo. Verá lo que es capaz de hacer el agua en cuanto usted la cubra de agua, me dijo en una ocasión, en una plantita de tomate que nos habíamos topado en el camino. En su relación con la naturaleza, disfrutaba de los cambios operados en ella a la entrada de la primavera, del verano, el otoño y el invierno. Amaba las flores y hasta hace muy poco tiempo supe que las palmeras le producían un enorme gozo estético. Yo no lo sabía hasta hace poco tiempo. De todas, la estación del año que más disfrutaba era la de otoño, justo esta misma en que le vimos partir. El oro que se posaba en las copas de los árboles y el juego que hace el sol sobre las hojas de la palma le daban pie a la contemplación de la belleza. No era un hombre solemne, era un hombre iconoclasta, así que para este momento estaría corrigiendo lo que les estoy leyendo, sonriéndome. Es así como lo recordaré siempre con una sonrisa contagiosa, una mirada inteligente y unas siempre palabras de aliento y apoyo, estimulando, empujando, animando, ayudando. No le gustaba para nada el uso de la primera persona del singular. Yo debo usarla ahora porque quiero agradecerle lo que tanto hizo al estimularme, al enseñarme, al guiarme, al darme la oportunidad de colaborar con él. Trabajar con él, lo mismo que sienten mis compañeros, me abrió un mundo maravilloso de encuentros y deja una maravillosa también estela de amigos. Era fascinante, al igual que hacía con sus propios libros, ver cómo vendrían las siguientes actividades. Cuando la licenciada Nora Espinosa y yo escuchábamos de él esta frase, se me ocurre, sabíamos que brotarían inmediatamente las ideas de una forma creativa de emprenderlas. El día a día era su norma, si las tenía. Carpe diem, repetía, cada día tiene su propio afán. En su labor en todos los ámbitos, en la cátedra, en el periodismo, en la investigación de la historia, como promotor cultural, su huella ha quedado plasmada, como el buen ser humano que fue. Dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Es una de sus lecciones de vida. Las injusticias le dolían profundamente y se enfrentaba con valentía a ellas cuando alguna se le presentaba en el camino. Sembró y cosechó. Un hombre que, como decía Andrés Enestrosa, perseveró, trabajó, vivió, amó. Disfrutó la vida y llenó de alegría a todos cuantos lo conocimos y coincidimos con él en uno de los más grandes privilegios que me ha dado la vida.
se fue con la luz de la tarde, en medio del canto de las aves, un cielo azul limpísimo, un día como los que él tanto disfrutó, como todo lo que hizo en la vida, intensamente. Hombre de lindas riquezas, guitarra, amigos, canción, así como pinta Atahualpa Yupanqui en Cantos del Sur al amigo, así era Javier Villarreal Lozano, el hijo, el hermano, el padre, el amigo, el maestro, el jefe. No es un adiós, con él siempre, siempre era un hasta luego. Lo encontraremos en las rosas, en los libros, en las conversaciones, en todo lo que legó y dejó en cada uno de los miles y miles de corazones que tocó. Gracias.